Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, saludos cordiales a nuestros televidentes, esperando en Dios que les haya bendecido durante esta semana y que hoy podamos compartir con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra de Dios a través de su programa A la Luz de la Verdad en Canal 5 de Laja. Les recordamos que cada sábado usted puede asistir a los servicios religiosos que se realizan en San Rosendo, Balmaceda 17, en los horarios de 10, 16:30 y 18:30. Les estaremos esperando. Del mismo modo, también queremos hacerles una cordial invitación a visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde podrá encontrar interesantes temas y además podrá escribirnos y contestaremos todas sus inquietudes. En esta tarde nos acompaña nuestro querido hermano Nelson Ulloa. Muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, estimada querida hermana. Estimados televidentes, muy contentos de poder estar nuevamente en este canal entregando el mensaje de nuestra iglesia. Yo quisiera, como siempre es nuestra costumbre, hablar acerca de nuestra fe, la fe suya, la fe de cada uno de nosotros. Y para lo cual entonces voy a abrir la Santa Palabra y lo invito a que lo lea conmigo en Mateo capítulo 16. ¿Sí? Ese va a ser el interesante tema que nos va a traer nuestro hermano hoy día, pero yo quiero anticiparnos y que podamos disfrutar de una hermosa alabanza, y a continuación de ella nuestro querido hermano nos hablará sobre la iglesia. Niños, venid a mí, no se los impidáis, ellos el reino es. Así lo dijo nuestro Salvador, al alzarlos y darle su bendición. Dejad los niños venir a mí, a vuestros hijos los brazos abrid, son bendecidos, dejadlos venir, que no pase de hoy sin mostrarles amor. Hacer que los niños sepan de Dios en el hogar y en su diario caminar. Enséñales justicia y piedad, cada día al comenzar, cada día al terminar. Deja los niños venid a mí, a vuestros hijos los brazos abrid, son bendecidos, dejadlos venir, que no pase de hoy
niños a Dios, humildemente confiando en Él. Si son hijos de Dios, el reino heredaré. Dejad los niños venir a mí, a vuestros hijos los brazos abrid. Son bendecidos, dejadlos venir, que no pase de hoy sin mostrarles amor. Vamos, los invito a que leamos entonces Mateo capítulo 16. Voy a leer del versículo 13 al versículo 19. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Jesús le dijo, y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí tenemos una hermosa enseñanza de nuestro bendito y amado Salvador, que usted seguramente habrá oído muchas veces. Y nuestra iglesia, la iglesia de Dios del Nuevo Pacto, tiene como misión aclarar las verdades, aclarar las malas interpretaciones que se efectúan acerca de hechos contenidos en la misma palabra, pero tergiversados por doctrinas ajenas a la voluntad de Dios y por intereses que están más allá de lo que la palabra establece. Aquí tenemos el personaje principal, diría yo, de este tiempo y de todos los tiempos, pero que a veces hemos malinterpretado, malentendido, digamos, el rol que él ha cumplido dentro del plan de salvación que tiene Dios Padre para toda la humanidad. Ya él estaba cumpliendo su ministerio, nuestro Señor Jesucristo cumpliendo su ministerio, y le pregunta entonces a quienes siempre él había conducido a través del conocimiento de la verdad. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y yo le invito a que hagamos una reflexión en conjunto. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Cuál es el Jesús que usted tiene en su mente? ¿Cuál es el Jesús que a usted le han enseñado doctrinariamente? ¿Y qué dice la Santa Palabra? Y que nosotros, por supuesto, predicamos, porque con la misericordia, gracias a Dios, tenemos la verdad de la palabra. ¿Qué le respondieron los apóstoles? Hago la pregunta porque a nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, yo busco que usted medite en el mismo sentido que meditaron aquellos hombres santos que siguieron el camino que Dios le estaba indicando a través de su Hijo amado cuando vino a cumplir su ministerio terrenal. Entonces, fíjense, unos dijeron: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nosotros preguntamos hoy día en las diferentes iglesias quién es Jesucristo. Nos van a dar diferentes interpretaciones, pero miren lo que dice la Santa Palabra. Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o alguno de los profetas. Es decir, la opinión de ese entonces era diferente, exactamente como ocurre hoy en día. ¿Cuál es el progreso que hemos tenido? Ahí se muestra entonces el resultado de la labor de quienes han recibido la responsabilidad de llevar el verdadero mensaje de Dios adelante
y por supuesto que no lo han hecho. Entonces dice, Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque demostraba con eso de que había un conocimiento detrás de las palabras que le dijo. Es decir, la lección inmediata para nosotros cuando queremos conocer algo de la palabra de Dios, investiguemos por nuestra cuenta, vamos a las direcciones que son compartidas y que existen, por supuesto, y ahí vamos a comprobar de mutuo propio, por nuestra propia inteligencia o capacidad, si efectivamente estamos recibiendo la verdadera doctrina o no. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Otra enseñanza. Dios le enseña las cosas a usted. Dios, el Espíritu de Dios, y para eso hay un proceso que también vamos a conversar. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, Cristo vino a cumplir una misión enviado por el Padre, y aquí se está retratando exactamente lo que Él vino a hacer. Él vino a crear su iglesia. Entonces tenemos que saber qué significa efectivamente, de acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia de Él. Su iglesia, que era la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué dice el libro de Juan? Porque tenemos que, naturalmente, buscar las respuestas dentro de las partes que estuvieron presentes en el momento en que se produjeron estos hechos. Juan dice lo siguiente. En el principio, dice el capítulo 1, el versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí ya entramos en lo que es la doctrina propiamente tal, mal entendida por muchos, y que nosotros, la iglesia de Dios del Nuevo Pacto, posee la verdadera verdad. Entonces, sigamos. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. El versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, el verbo del cual habla el apóstol Juan era nuestro bendito llamado Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Dios tiene tiempo señalado para todas las cosas. Porque dice la santa palabra, más venido el cumplimiento del tiempo. Como a mí no me gusta recitar los versos de memoria, yo prefiero leerlo para que ustedes, si siguen nuestro mensaje, el mensaje que Dios está enviando por medio de sus siervos, somos siervos de Dios, lo podamos comprobar en el hecho. Gálatas, en el libro de Gálatas capítulo 4, dice lo siguiente. Mas venido el cumplimiento del tiempo. Hay tiempo establecido por Dios. Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí ya está configurándose el plan de Dios. Estamos comprobando cómo cumplió Cristo en el tiempo que Dios tenía señalado su ministerio. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ahora, más venido el cumplimiento del tiempo. Y fíjese que esto es interesante. Es interesante porque nosotros estamos en el siglo XXI o más adelante, y resulta que sería muy bonito que usted pensara acerca de esto, de los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque en este tiempo ni aún los que habían recibido la muestra que eran pueblos de Dios entendía estas cosas. Mire, lo invito a que leamos rápidamente en Mateo capítulo 16. Voy a leer del versículo 1 al 4. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Nosotros sabemos que los fariseos y los saduceos eran
eran las sectas, las agrupaciones religiosas de ese tiempo que interpretaban, según ellos, el conocimiento de la verdad. Mas él respondiendo les dijo: cuando es tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis diferenciar en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, ¿no podéis? Es decir, estamos hablando acerca del tiempo bíblico. Por eso es que acabamos de leer allá en el libro de Gálatas: y más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Es decir, las oportunidades y el amor de Dios para el ser que Él ha creado siempre tienen una vigencia hasta el día de hoy, pero también tienen un tiempo señalado. Y ese tiempo fue el que los que enseñaban en ese tiempo acerca de la doctrina de Dios no entendían. Y entonces viene la reprensión que les hace el Hijo de Dios. Entonces yo lo invito que nosotros meditemos acerca de estas cosas, porque hemos abrazado una fe religiosa. Esta iglesia tiene la responsabilidad, y eso lo estamos cumpliendo, de llevar la verdad de Dios adelante. Yo le pido a usted que medite acerca de este mensaje que a través de lo que dice su palabra nosotros lo estamos retransmitiendo a ustedes. La presencia del Hijo de Dios fue porque Dios tiene establecido un tiempo del principio y un tiempo del fin para ordenar las cosas de acuerdo a lo que Él había hecho y creado. Él creó un universo perfecto, colocó una pareja perfecta, pero ya entonces se habían producido algunas situaciones de otro tipo que culminaron con que esa mujer, la primera mujer que creó Dios, cayera, digamos, en la trampa que le hizo el enemigo de la voluntad de Dios, y entonces se produjo este debacle que empezó y ha seguido teniendo su proceso. Cuando Dios quería arreglar la situación, miró y encontró a un hombre llamado Noé, y a través de él siguió el plan de salvación que ya se empezó a generar. Él elige a un pueblo, él elige a un hombre, Abraham elige a un pueblo que es de Israel, y esa situación es vigente hasta el día de hoy, más con la posición que estamos leyendo. Nosotros todos hemos sido incorporados a tener acceso a este camino de salvación que es el que está señalado en la santa y divina palabra de Dios. Ahora, Jesús. Vienen las situaciones que siempre están en discusión para los que no quieren entender la palabra de Dios, ¿no? Él vino con una misión y la misión la cumplió. Mira lo que dice ahora, porque vamos a ir viendo lo que dice la santa palabra, no lo que a nosotros se nos puede ocurrir. Les voy a invitar a que leamos Juan capítulo 3. Pero primero vamos a ver en Juan capítulo 1, donde dice la palabra de Dios en el versículo 11, capítulo 1 de Juan, versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Y aquí el Verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, a nuestro juicio el camino está absolutamente claro. Dios tiene determinados tiempos que en ese tiempo, cuando vino Cristo cumpliendo la voluntad de Dios, los que dirigían la doctrina del Padre estaban ya equivocados, ¿no? En algún sentido. Ahora estamos nosotros viviendo esa época, ¿no? Pero hemos comprendido por la misericordia de Dios los tiempos de Dios. Y llegado el cumplimiento del tiempo, ese Dios envía a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, entre los cuales estaba no solamente el pueblo elegido por Dios como ejemplo para toda la humanidad, sino que estaba el resto del universo que Dios creó.
Y miren lo que dice Efesios capítulo 1 o capítulo 2 con referencia a esto que estoy conversando. Dice: por tanto, acordaos, dice, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que era llamado incircuncisión por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. Es un mensaje de Pablo a la iglesia de los Efesios y lo coloca en la situación de lo que eran. Pero Pablo, cuando empieza la carta a los Efesios, él dice unas cosas que también es interesante que nosotros las repasemos. Dice en el versículo 16 adelante del capítulo 1, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, refiriéndose Pablo a la carta de los Efesios, al mundo de los Efesios, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Lo que le transmitió Dios a su Hijo, la misión que el Hijo tenía que venir a cumplir, la cumplió. Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la fortaleza de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, colocándole a la diestra en los cielos, sobre todo principado, potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. Y miren lo que dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Esa es la iglesia que predicamos nosotros. Esa es la iglesia que nosotros decimos: esta es la iglesia de Dios, porque hemos cumplido con la ayuda y la misericordia de Dios lo que Él ha entregado a las direcciones que están superiores a mí misma, por ejemplo. Soy un servidor de mi Dios, y aquí tenemos una institución, tenemos una organización, y esa dirección está ordenada por Dios Padre. Dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. De manera entonces de que si usted está ahora participando como miembro de una iglesia, yo me permito recomendarle que usted piense en este mensaje que Dios le está entregando, porque no podemos equivocarnos. Hemos elegido un camino que nos va a conducir a la salvación, y ese camino que nos va a conducir a la salvación tenemos que tener conciencia absolutamente clara de que estamos haciendo lo que Dios ha pedido, lo que Dios nos ha dado. Ahora, en cuanto a nosotros los gentiles, porque Dios elige determinadas personas: Noé, Abraham, un pueblo, y ese pueblo hoy día tiene sus ojos vendados porque Dios así lo ha estipulado. ¿Para qué? Y aquí viene entonces lo que Pablo le explica a los Efesios en su carta escrita aquí en la Santa Palabra. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué significa esto? Que Dios hizo un pacto, y ese pacto lo hizo con Abraham, para que el cumplimiento de ese pacto iba a integrar a Dios a los que eran circuncidados. Es decir, el pacto consistía en una operación que había que hacerse en la carne para poder ser reconocido como hijo del pueblo de Dios, ¿ya? Por eso que habla, la circuncisión es la operación que se tenía que hacer entonces, en ese entonces. Acordémonos, dice, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la situación de todo el mundo que no había sido elegido por Dios como pueblo. Y el pueblo elegido por Dios fue y es el pueblo de Israel. Más ahora en Cristo Jesús. Aquí está, Pablo nos dice de que Él es la cabeza de la iglesia. Cristo dijo: vengo a formar mi iglesia. Ahora venimos nosotros los gentiles, si podemos
tener acceso o no acceso. Y eso es lo que nos interesa como iglesia, que usted lo tenga claro, para que examine si efectivamente usted está en la iglesia que Dios dejó establecida a través de su Hijo. Dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades de los mandamientos en orden al rito, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Significa que todo el mundo que estaba ajeno al pacto que Dios había hecho con su pueblo, escogido, gracias a la voluntad magnífica de Dios, envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él entonces, con su sacrificio, con lo que Él predicó, con lo que Él hizo, nosotros pudiésemos tener entrada a ser también llamados hijos de Dios. Y vino, dice Cristo, y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, nosotros, y a los que estaban cerca, porque vino a su pueblo. Por eso dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice que por Él, por Cristo, los unos y los otros, es decir, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora mire, piense, lea conmigo, Efesios 2:18, 19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino juntamente ciudadano con los santos y domésticos de Dios. ¿Cuál es ahora la tarea? Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, por eso es que es interesante hablar de Jesucristo. Es interesante que nosotros entendamos lo que Él dijo, ¿no? Y entonces vamos a eliminar todas las dudas que tengamos y vamos a poder ser verdaderamente hijos de Dios. Porque Él envió a su Hijo para que ese pueblo que todavía tiene el privilegio de ser su pueblo y que va a ser recuperado porque Dios tiene establecidas las cosas de esa manera, y en este momento que estamos viviendo el tiempo del gentil, para que usted, para que todos nosotros que estamos ajenos en ese tiempo a la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios, y a través de su misericordia, a través de cumplir lo que Él establece, vamos a lograr entonces a ser incorporados al pueblo, tal como le dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces tenemos que ver qué fue lo que dijo Cristo, cuál es la doctrina que Él vino a patentar, a decir esto es lo definitivo para el pueblo escogido por Dios, el pueblo original, el pueblo de Israel, y nosotros que fuimos incorporados a ese pueblo. Entonces, miren lo que dice. Les voy a invitar a que leamos muy, digamos, rápidamente, en honor al tiempo, lo que algunas de las partes del mensaje de Cristo con respecto a la doctrina. Mateo capítulo 5 dice: hay una bienaventuranza. Voy a leer 2 o 3 solamente para ir después adelante a lo que queremos buscar, que quede claro absolutamente sobre lo que Dios nos venía a plantear a través de su Hijo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tenemos que examinar, pobres en el espíritu. Entonces, para poder conocer lo que es el Espíritu de Dios, hay un proceso, y ese proceso también lo dejó absolutamente claro el Hijo de Dios. Entonces es conveniente, yo le invito que usted medite si efectivamente usted está incorporado, si usted ha tomado, digamos, lo que Dios dejó establecido a través de su Hijo, para que podamos de esa forma creer, tener fe que efectivamente estamos haciendo lo bueno. ¿Por qué razón lo digo? Porque las doctrinas que hoy están en todo el mundo dando vuelta no son efectivamente la doctrina inspirada por Dios. ¿Y por qué razón? Porque hoy por hoy aquí en la tierra hay un enemigo de la causa de Dios que está impulsando doctrinas ajenas a la voluntad de Dios, y Dios es uno solo. Dios no quiere que nadie se pierda, y Él por eso que elige determinadas personas
entre los cuales está la iglesia de Dios del nuevo pacto, para que señale las verdades que están escritas en su santa y divina palabra. Dice Cristo, por ejemplo, en el versículo 17, pero primero empieza el discurso con las bienaventuranzas, los pobres de espíritu. Cuando habla de los pobres de espíritu, quiere decir que hay una herramienta que a usted lo conduce a conocer el Espíritu de Dios. Y por eso que todo está establecido, y desgraciadamente el tiempo es demasiado corto para poder hablar en profundidad de las cosas. Por eso nosotros lo hacemos de forma resumida, pero le invitamos. Nuestra querida hermana moderadora ya invitó a usted y le invita, y la iglesia en general invita a todo el mundo que se acerque a nosotros, que tome direcciones que nosotros les damos para que así podamos conversar sobre estas cosas. Nosotros no tenemos interés en imponer, sino en conversar de acuerdo a lo que la santa palabra de Dios dice. Ahora, cuando vino, por ejemplo, Nicodemo era un príncipe de los fariseos. Los fariseos, ya dije, era una de las sectas que había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y que llevaba como base llevar adelante la enseñanza de Dios, la enseñanza de la de Cristo. ¿Y qué le dice este fariseo que era conocedor profundo de la ley? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Estoy leyendo en el capítulo 3 del libro de Juan. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuese Dios con él. Un maestro de los judíos, que era perfecto en el conocimiento de la ley, reconoce al Hijo de Dios, a Jesucristo, como enviado de Dios. Sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuese Dios con él. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Hijo de Dios? De cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí empieza ya la parte que yo le ruego que usted la medite. ¿Ha nacido usted de nuevo? Si usted ha nacido de nuevo, ¿de qué forma ha nacido de nuevo? Entonces sigamos para que veamos qué fue lo que pensó Nicodemo. Dícele a Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Interpretó naturalmente en forma material la enseñanza espiritual que estaba entregando el Hijo de Dios, porque él venía a señalar su doctrina. ¿Y en qué consistía? De cierto, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Es decir, hay un procedimiento, hay un proceso para que usted pueda ingresar a ser hijo de Dios. Usted es nacido de carne, todos hemos nacido de carne y somos carne. Pero es necesario entonces que tengamos un nuevo nacimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es ese nuevo nacimiento? Y fíjese lo que pensaba un doctor de la ley en ese tiempo. Lo dice, respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo se puede hacer eso? Porque ¿qué le estaba diciendo el Hijo de Dios? Es necesario que nazcas de nuevo. Lo que es nacido de carne, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Es lo mismo que pasa con los que predican hoy día el nombre de Dios, la palabra de Dios, sin tener el conocimiento verdadero de lo que es la doctrina de Dios. Esta iglesia, la iglesia de Dios, el Nuevo Pacto, le hace una invitación a usted para que usted nos visite, para que usted llame, para que usted nos dé la oportunidad de conversar sobre estas cosas, porque son cosas verdaderas, porque tenemos con la gracia y la misericordia de Dios la verdad de Dios dentro de la doctrina de esta iglesia, la iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo se puede hacer esto? Porque no entendía que había que nacer de nuevo. Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio porque estaba hablando con el Hijo de Dios.
De manera, entonces dice, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si hablo de las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, él le venía a graficar en pocas palabras lo que iba a pasar con él. Y a la vez para que nosotros aprendamos cuál fue la lección de ambos hechos que se mencionan aquí. Porque resulta de que cuando el pueblo desesperado y clamaba y apostrofaba contra Dios, en ese tiempo cuando ellos venían saliendo de la esclavitud de Egipto, entonces Dios produce este milagro de la serpiente, ¿ya? Y como levantó la serpiente en el desierto, que era una cosa de metal, y entonces el pueblo a través de mirar solamente, porque era mano de Dios la que estaba ahí, era sanado. Ahora, son cosas grandes que necesitan tiempo para ser detalladas. Yo invito nuevamente con la propuesta de que usted nos visite, que usted pregunte las direcciones que se están dando, que se van a seguir dando a través de este programa, para que usted se acerque a nosotros, y siempre va a haber un hermano dispuesto a conversar sobre estas cosas con usted. Dice entonces la palabra, dice, porque todo aquel que en él creyere no se pierda vida eterna. El tiempo de Dios está señalado, y llegado el tiempo, como dice el libro de Gálatas, él envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que sea ahora entonces la oportunidad de la salvación al resto del mundo, además del pueblo escogido por Dios, que era el pueblo y es el pueblo de Israel. De tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, es fundamental que usted se acerque a conocer la doctrina de Dios predicada a través de su Hijo. Y yo lo voy a llevar para ir ya acordándome un poco al final de esta pequeña charla, algunos aspectos acerca de la doctrina de Dios. Capítulo 5 del libro de Mateo, versículos 17, 18, 19. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Qué significa esto? Que la ley de Dios sigue vigente. ¿Pero cuál ley? La ley que Él le dio a su pueblo en el monte de Sinaí, cuando Él se apareció y le dio la ley, que son los 10 mandamientos que todo el mundo conoce, pero que nadie respeta. ¿Por qué razón? Porque ha sido tergiversada la doctrina a tal extremo de que sea santo establecido por Dios en su santa palabra. Hoy no lo celebran la mayoría de las iglesias que se dicen ser hijas de Dios. Y veamos inmediatamente en el libro del Éxodo, capítulo 31, hay muchos pasajes que lo podemos verificar, pero a mí me interesan solamente algunos puntos fundamentales, porque estoy seguro, y yo lo pido, que va a ser así, que usted se va a acercar a nosotros, que usted va a querer conversar esta situación para sacarnos del error, o para entender que efectivamente esta iglesia tiene la verdad de Dios, porque sí la tiene, yo eso se lo aseguro. En el capítulo, en primer lugar, en el libro de Éxodo, Dios le entrega sus leyes. Y el principio de la ley es la presentación de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, y a los que me aborrecen. Pero hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese Dios es el que nosotros adoramos. Ese es el Dios que existe y va a existir toda la vida. Ese es el Dios que usted aprendió a conocer. Si es así, bendito sea Dios, porque ha permitido que usted conozca la verdad igual que nosotros. Por eso es que es interesante. Converse con nosotros, hablemos de lo que es la verdadera doctrina de Dios. Con respecto a lo que estábamos hablando, después dice la ley, acordarte haz del día de reposo para santificarlo. Es decir, en el libro de la ley Dios dejó las cosas establecidas.
no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque nos dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y resulta de que todos hablamos el nombre de Dios, pero no cumplimos lo que Él estableció. ¿Por qué razón? Porque dentro de la ley de Dios, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es este día de reposo? Éxodo 31. Versículo 13 adelante. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis domingos. Aquí no dice domingo. Fíjese, yo le invito a que usted abra su Biblia y lo lea. Y tú hablarás a los hijos de Israel. ¿Quién está hablando aquí? Y habló además Jehová a Moisés diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel. Es el mandamiento que nosotros hemos recibido y por eso predicamos la verdad de Dios. En ese tiempo era Moisés, hoy somos otros los que tenemos el conocimiento. Dios ha tomado sus instrumentos, Él ha establecido su iglesia con cabeza y el cuerpo suyo sigue funcionando, y nosotros con su misericordia pertenecemos a parte de ese pueblo. Y miren lo que dice: hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, porque yo soy Jehová que os santifico. Es decir, Dios establece las cosas claras. El día de reposo dejado instituido por Dios es el santo día de sábado. El versículo 14 del capítulo 31 de Éxodo dice: así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. Cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella alma será cortada de mí de sus pueblos. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por edades, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entonces, claro, ¿dónde está la parte que se toma el mundo llamado gentil para decir es que eso es para el pueblo de Israel? Pero es que resulta de que la palabra de Dios nos señala que cuando Él mandó a su Hijo, ¿para qué? Para que dejara establecido el nuevo pacto que estableció Dios a través de sus profetas, Jeremías capítulo 31 estoy nombrando, y el nuevo pacto significaba entonces la incorporación de nosotros que no habíamos sido elegidos por Dios directamente. Nosotros los gentiles tenemos entrada a incorporarnos a ser hijos de Dios. Por eso es que Cristo, cuando ya cumpliendo su ministerio renal, en el capítulo 5 del libro de Mateo, donde leí, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y aquí viene otra tergiversación que se hace de lo que dijo Cristo. Porque ¿qué significa cumplir? Significa que los demás quedan sin efecto. Si usted lo interpreta así, a mí me parece que tiene que meditarlo, mi querido y estimado vidente. ¿Por qué razón? Porque cumplir significa también hacer lo mismo. Yo quiero cumplir lo que es bueno para mí. Yo quiero hacerlo. Si usted tiene un nombre X y hace unas cosas buenas que a mí me van a servir, yo hago lo que usted hace. Porque cumplir no significa dejar sin efecto de ninguna manera. Entonces, no penséis, porque dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera entonces, mi querido televidente, nosotros le hemos tratado de entregar en breves palabras lo que significa el conocimiento que Dios nos ha dado acerca de uno de los puntos fundamentales de su doctrina. Ahora, ¿cómo hay un proceso? El proceso sigue vigente. Porque mientras que el tiempo que tiene señalado Dios no se cumpla, el proceso sigue vigente. Y nosotros entonces tenemos que entregar la verdad de la palabra al conocimiento de todo el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. De manera entonces que dice la palabra, por ejemplo,
en el capítulo 5 del libro de Juan: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué razón? Porque en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, está el tiempo señalado por Dios cuando Él iba a enviar a su Hijo para que nosotros, en primer lugar, a su pueblo, porque el pueblo viera lo que estaba pasando con respecto a lo que Dios le había ordenado, y también para abrir entonces la puerta de la libertad para que el resto del universo pudiera ser incorporado como hijo de Dios. De manera entonces de que esa es la fase por la cual estamos pasando hoy día, y nosotros no tenemos ninguna otra cosa que hacer en este sentido que predicar y tratar de llevar la verdad de Dios adelante. Ahora voy a ir leyendo un par de pasajes más que yo creo que son interesantes para que nosotros podamos entender que esto es una maravilla. Las puertas de la salvación de Dios es para todo el mundo. Mire, le voy a leer lo que dice Eclesiastés. El libro de Eclesiastés fue escrito por uno de los hombres, o el único quizás más sabio, antes de que viniera el Hijo de Dios a la tierra. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón. Salomón fue el rey que tuvo Dios puesto después de David su padre. Y yo lo invito a que usted piense en esto. No importa la edad que tenga. La edad de Dios no tiene límite. Sin embargo, yo le digo una cosa: si usted tiene 40 años y conoce la palabra de Dios, usted cumple lo que Dios le dice y nace de nuevo mediante la operación del bautismo que quedó establecida en su santa palabra. Desde ahí usted empieza a correr para adelante. Usted es una nueva criatura. Y miren lo que dice la palabra aquí. El capítulo, voy a leer aquí, el Eclesiastés 11, 9, 10, y después voy a leer el capítulo 12, el versículo 1. Dice Eclesiastés 11: alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Bonito. Es como cuando éramos jóvenes. ¿Qué hacíamos cuando éramos jóvenes? Andábamos en los caminos de nuestro corazón, en todo lo que era la vista de nuestros ojos. Pero mire el consejo, qué precioso: mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Usted ha sido joven, es joven, nosotros hemos sido jóvenes, y quizás ni siquiera nosotros, con la edad que tenemos, hemos pensado en la gran enseñanza que encierra esta verdad. Quita pues el enojo de tu corazón, aparta el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad, cuando usted no conoce la verdad de Dios. Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. De manera que este consejo yo se lo retransmito para que usted lo lea, para que usted lo medite, por la sencilla razón de que es palabra de Dios. Yo, terminando ya este pequeño recuerdo que he hecho de lo que Dios nos enseña, agradezco públicamente a Dios porque Él le ha entregado la verdad a esta iglesia, y esta es su iglesia. Nosotros abrimos una vez más las puertas de ella, de la invitación, para que usted se acerque, usted converse con nosotros, y nosotros estamos dispuestos a escuchar todo lo que se nos diga, porque quizás también tenemos algunos errores. Yo espero que no. Dios de paz le bendiga. En mi lecho escuché del reino, y yo me pregunté: ¿será verdad? Hablaron que era hermoso, existe y es realidad. Yo veo el reino, qué bonito es el reino. Yo iré, oh, deseo pronto allí llegar. Reino, qué bonito es el reino, oh, qué santo es, piensa que es realidad. Yo he
pensado si allí yo iría con mis amigos que yo tengo aquí. Y ahora sé y estoy seguro que mi hogar tengo aquí. Yo veo el reino, qué bonito es el reino. Yo iré, oh, deseo pronto allí llegar. Reino, qué bonito es el reino, oh, qué santo es, piensa que es realidad. Ya pronto se abrirán las bellas puertas y al reino los salvados entrarán. Aquellos que Jesús ha comprado para con él reinar. Yo veo el reino, qué bonito es el reino. Yo iré, oh, deseo pronto allí llegar. Reino, qué bonito es el reino, oh, qué santo es, piensa que es realidad. Agradecemos a nuestro querido hermano Nelson por este hermoso mensaje que nos ha entregado y les invitamos a cada uno de ustedes a reflexionar sobre lo que la palabra de Dios quiere decirnos cada sábado. Mi estimado hermano, ya estamos en el tiempo de finalizar. ¿Puede despedirse de nuestros televidentes? Muy agradecido, hermano. Bueno, en primer lugar, yo gracias a Dios porque me da esta oportunidad de poder conversar acerca de su palabra. Agradezco también a la dirección de la iglesia que me considera para poder entregar este pequeño conocimiento que Dios me ha entregado. Y todo mi corazón está dispuesto a ayudar, a sentir, a servirle. Yo reitero, sin embargo, la invitación. Tenemos un local, tenemos una dirección. Acérquese, acérquese, porque este es el camino de la verdad. Que Dios les bendiga. Así es, reiteramos de nuevo entonces la invitación para que ustedes nos visiten nuestro local de reunión en San Rosendo, Balmaceda 17, en sus horarios de 10 horas, 16:30 y 18:30. Cada sábado ahí les estaremos esperando para recibirle y poder compartir la palabra de nuestro Padre Dios. Comenzamos entonces ya a despedirnos, esperamos que tengan una muy buena semana, que sea muy bendecido y nos encontramos en un próximo programa. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.